Vamos a comenzar ahora con el último criterio de congruencia. El criterio se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que aquí van a haber dos ángulos y en el medio de ellos va a haber un ángulo. Esos dos ángulos tienen que ser iguales y en el medio el lado también tiene que ser igual. Por ejemplo, se dice que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos iguales. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a poner dos ángulos. Por ejemplo, aquí le voy a poner el ángulo beta, ¿sí? El ángulo beta. Y aquí le voy a poner un ángulo teta. Entre esos dos ángulos hay un lado. A ese lado le voy a poner el lado A. Entonces, se dice que este triángulo es congruente a este triángulo si tienen los mismos ángulos y entre esos ángulos el mismo lado. Por ejemplo, aquí es beta y aquí es teta, entonces aquí le voy a poner beta y aquí teta. Si el lado entre ellos, el lado por aquí es diferente de A, no son congruentes. Pero si es A, sí son congruentes. Entonces nosotros le vamos a poner que sí son congruentes. Le vamos a poner A. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los dos triángulos sí son congruentes. ¿Por qué? Tenemos ángulo, lado, ángulo. Beta, A, teta. Lado, ángulo, lado, ángulo. Beta, A, teta. ¿Te das cuenta de la secuencia? Las secuencias son iguales. Beta, A, teta. Beta, A, teta. Entonces, los triángulos sí son congruentes. Ahora, vamos a ver aquí, hay dos ejemplos que dicen cuáles de los casos son congruentes. Tenemos acá dos triángulos de verde. Vamos a ver si ellos son congruentes. Aquí tenemos dos ángulos. Uno es 10 y el otro es 30. Entonces aquí también tenemos uno 10 y el otro 30. Pero entre esos dos ángulos hay un lado, aquí es 5 y aquí es 7. No son iguales. Como no son iguales, entonces estos triángulos no son congruentes. Para que sean congruentes, estos dos lados tienen que ser iguales. 5 y 7 tienen que ser iguales. Pero como no son, entonces digo, no son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos que sí son, pero un lado no es. Un lado es diferente. Entonces no son congruentes. Vamos para el siguiente caso. Aquí tengo dos ángulos. Uno es 90 y el otro es 20. Por aquí tengo dos ángulos. Uno es 90 y el otro es 20. Entre esos dos ángulos hay un lado. En uno de ellos el lado es 6. Y en el otro el lado también es 6. Como los lados son iguales y los dos ángulos también son iguales, digo entonces que ellos sí son congruentes. O sea, sí son ángulos idénticamente iguales, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de ángulo, lado, ángulo, para que dos triángulos sean congruentes tienen que tener la misma secuencia. Aquí la secuencia es beta a teta. Acá la secuencia también es beta a teta. Tiene que tener la misma secuencia para decir que los triángulos son congruentes, o sea, iguales. Una vez explicados los tres criterios, ahora sí podemos pasar a los ejercicios que vienen en los siguientes videos.